Es la estadística que la MLB no quiere que escuches. En 2018, cuando la mayoría de los novatos de élite se compran un Ferrari o una mansión, Shohei Ohtani donó anualmente el 80% de su salario neto de $300,000 y lo hizo durante 6 años, en absoluto secreto, sin que su propio equipo ni sus compañeros lo supieran. Esto no fue caridad, fue un acto de autosacrificio financiero tan profundo que hizo temblar hasta los cimientos de la oficina de contabilidad de los Dodgers. Ese es el misterio financiero y humano que 319 Béisbol Mundo Noticias está a punto de desentrañar, revelando por qué el sucesor de Ipei Mizuhara miró unos simples papeles y comprendió que el escándalo de las apuestas era solo la punta del iceberg de una verdad mucho más conmovedora. El 15 de noviembre de 2024, en una sala de conferencias inusualmente sofocante de Tokio, no se hablaba de récords de jonrones, sino de humanidad. El señor Tamaki, director de la NPO Ashinaga Kai, se secaba las lágrimas al anunciar lo impensable. Una persona nos ha apoyado anónimamente durante 6 años, desde 2018, en nuestro programa de becas para niños que perdieron a sus padres en el gran terremoto del este de Japón. El silencio de la prensa era total, un silencio que se rompió con el estruendo de 80 cámaras al oír el nombre que heló la sangre de todos. Esa persona es Shohei Ohtani. Pero la historia de este secreto no comenzó con una revelación. Comenzó con un desastre financiero y un hombre en un sótano. Retrocedemos 3 meses, a agosto de 2024, en las oficinas de contabilidad del Dodger Stadium. Will Arrington, de 32 años, el nuevo intérprete y gestor de Ohtani, estaba sumido en el infierno de papel que había dejado Ipei Mizuhara, el infame predecesor, despedido por su participación en apuestas ilegales. Will estaba tratando de dar sentido al caos financiero de los registros de Ohtani, una tarea que los contadores del equipo describieron como una operación de limpieza en la escena de un crimen. Entre facturas desordenadas y recibos extraviados, Will encontró un archivo etiquetado con letras mayúsculas: Pry Monthly, gastos mensuales privados. El contenido eran extractos bancarios que se remontaban a 2018, alquiler, comida, equipo de entrenamiento. Todo normal hasta que una entrada se repitió, implacable, el día 20 de cada mes. $19,847. El beneficiario, Ashinaga Kai. Will, un gestor financiero riguroso, tecleó los números en su calculadora. $20,000 al mes, $240,000 al año, 1.44 millones en 6 años. La cifra era impactante, pero la verdadera sacudida llegó cuando comparó esto con el salario de Ohtani en 2018. Él no era el millonario de 700 millones que es hoy, explicó más tarde un analista financiero de los Dodgers. Como novato sujeto a las reglas de la MLB, Ohtani solo ganó $545,000 brutos. Después de impuestos y comisiones, su sueldo neto apenas superaba los $300,000. El cálculo de Will fue brutalmente simple. Ohtani había estado donando cerca del 80% de lo que le quedaba, manteniendo un estilo de vida espartano que, en retrospectiva, era casi una burla a las extravagancias habituales de una estrella de su calibre. Will llamó a Ohtani, quien acababa de terminar su entrenamiento. La conversación, según fuentes internas, fue tensa. ¿Qué es esto, Shohei? Los pagos a Ashinaga Kai, $20,000 mensuales. ¿Por qué esto aparece como un gasto constante desde 2018? Hubo un largo silencio en la línea. Finalmente, la voz tranquila de Ohtani resonó. Eso es para los niños del tsunami de 2011. Por favor,
Prométeme que lo mantendrás en secreto. Es una promesa personal. Pero el secreto de Otani era demasiado grande para eludir la burocracia. Tras el escándalo de Mizuhara, los contadores de los Dodgers estaban obligados a auditar cada dólar. La donación anual de $240,000 no podía ignorarse por motivos fiscales. El frente directivo del club, perplejo por la magnitud de la donación personal, se puso en contacto con la organización Ashinaga Kai. Aquí es donde muchos dirían, es fácil para un multimillonario donar, es solo una estrategia de relaciones públicas. Pero ese es el error fatal de su argumento. Otani no solo donó desde la miseria relativa de su salario de novato, sino que lo mantuvo oculto bajo la única condición de absoluta confidencialidad. El señor Tamaki había guardado el secreto de Otani durante 6 años, honrando esa promesa por encima de todo. Sin embargo, cuando los Dodgers lo obligaron a confirmar el hecho, el señor Tamaki vio una oportunidad para honrar a Otani de una manera diferente. En su respuesta al equipo legal, el director suplicó, si el secreto debe revelarse, permítanos ser nosotros quienes lo anunciemos. La gratitud de estos niños lo exige. El director Dave Roberts, al enterarse, confrontó a Otani. Shohei, ¿por qué? ¿Por qué no dijiste nada a nadie? La respuesta de Otani fue el clímax emocional de la narración. No había necesidad de decirlo. Era algo que yo debía hacer. Más tarde, el manager Roberts se lo comentó a Los Angeles Times. He dirigido a muchas estrellas que usan la caridad como material de prensa. Shohei es un filósofo que está cambiando el mundo en silencio. Yo creía conocer su talento, pero no su profundidad humana. El punto de inflexión llegó en la rueda de prensa en Tokio, cuando el señor Tamaki reveló el contenido de una carta escrita por Otani a través de Mizuhara en 2018. Yo estaba en la preparatoria en 2011. Vi las noticias del tsunami y me sentí inútil. Prometí que si alguna vez tenía el poder, lo devolvería. Esto es solo mi autosatisfacción. Por favor, digan a los niños que fue un acto de buena voluntad de muchas personas, no solo mío. La sala enmudeció. Pero el momento más dramático llegó cuando un joven, Kenta Sato, de 21 años, subió al estrado. Era uno de los 128 huérfanos cuya educación Otani había financiado. Con el rostro destrozado por el llanto, el joven, ahora estudiante de ingeniería sísmica, declaró ante las cámaras mundiales: «Mis padres murieron en el tsunami. No tenía futuro, solo miedo. Otani-san, usted no me dio una beca. Usted me dio la arquitectura para reconstruir mi vida. Usted me permitió soñar con construir ciudades resistentes a los tsunamis». El impacto fue instantáneo. En Fox Sports, Alex Rodríguez, la leyenda de la MLB, golpeó la mesa conmovido. Yo gané $250 millones en mi carrera. Me avergüenza decir cuánto de eso usé para mí mismo. Otani, cuando solo ganaba $545,000, usaba más de la mitad para otros. Él nos ha enseñado a todos la verdadera responsabilidad de un atleta profesional. Esta reacción en cadena culminó en un giro inesperado. El equipo de los Dodgers, en una reunión en el clubhouse, se puso de pie y aplaudió a Otani. Dave Roberts anunció: «Hemos decidido que tu misión no será solo tuya. El equipo de los Dodgers, a partir de hoy, se unirá para apoyar a Ashinaga Kai. Lo que hiciste nos enseña la verdadera fuerza del ser humano. Ya no lo harás solo, lo llevaremos juntos». Otani, el inexpresivo ícono, rompió a llorar, cubriéndose el rostro. Él había buscado el anonimato y había encontrado una hermandad.
La onda expansiva de esta bondad llegó a su máxima expresión cuando en Times Square, Nueva York, apareció un enorme anuncio de Billboard con una foto de Otani y un mensaje en japonés e inglés. Shohei Otani, gracias. Cambiaste 128 vidas. Y nos cambiaste a todos. El anuncio no fue financiado por corporaciones, sino por los 128 estudiantes becados y sus familias, quienes juntaron sus escasos ahorros para pagar el homenaje. El mensaje de este acto de amor fue claro. La verdadera fuerza de Otani no reside en sus jonrones de 160 kilómetros por hora, sino en el sacrificio silencioso. La lección que dejó en el deporte es que el altruismo, cuando se ejecuta sin esperar recompensa, se convierte en la forma más poderosa de liderazgo. La última palabra la tuvo Kenta Sato, el joven ingeniero, en una carta personal a Otani. Decidí que haré lo que usted hizo. Cuando me convierta en profesional, usaré la mitad de mi salario para apoyar a la próxima generación, tal como usted lo hizo. Es mi ongaishi, mi devolución de favor, y mi onokuri, mi envío de favor al futuro. Otani, al leerla, volvió a llorar en silencio, sabiendo que su autosatisfacción había generado una cadena de bondad infinita. Los trofeos se desvanecen, los récords se rompen, pero la bondad que cambia una vida es eterna. Si esta historia de sacrificio y anonimato te ha conmovido profundamente, por favor, dale like, comparte este video y suscríbete a 319 Béisbol Mundo Noticias para seguir desentrañando las historias más humanas detrás del deporte. ¿Qué crees que lecciones sobre la verdadera filantropía debería aprender la MLB de la discreción de Shohei Otani? Deja tu opinión en los comentarios.